Bienvenidos conspiranoicos, estamos en una nueva edición de estas charlas arbitrarias que tenemos y esta vez nos vamos hasta el otro lado del Atlántico para encontrarnos con nuestro invitado de hoy, un podcastero también como nosotros que se dedica a estos temas medio misteriosos de las conspiraciones y que tenía muchas ganas de que viniera a nuestro programa, así que por suerte me dijo que sí y acá estamos conectados. Le damos la bienvenida a Javier Cabanilles. Oye, muchísimas gracias por invitarme, porque soy muy fan vuestro y es un placer. ¡Ey, qué lindo! Bueno, el meme del hombre araña tendríamos que hacer acá. Tipo, soy fan tuyo, no, yo soy fan tuyo. Exacto. Bueno, me gustaría empezar esta notita preguntándote cuál es tu definición de conspiranoia. Ostras, empiezas difícil. La verdad es que es complicado porque si para la de conspiración ya no nos ponemos de acuerdo, para la de conspiranoia, esto ya más complicado. Yo prefiero usar conspiración y conspiranoia como sinónimos. De verdad que es más divertido decir conspiranoia. Entonces, la definición clásica sería, que es la de caso JFK o la definición legal por lo menos en España, es cuando dos personas intentan cometer un delito y al menos una hace algo para llevarlo a cabo. Pero eso incluye todo. Entonces yo cuando escribí una cosa para que me dio una beca y tal, yo incluí un dato, que es cuando dos personas de manera real o ficticia, es decir, me da igual que sea una conspiración que real o de los Illuminati, por ejemplo, y lo mismo. Y luego ha habido otra interesante, que esta es la de Thomas Kunda, que ha sacado un libro muy bueno que es Conspiracy of Conspiracies, y él lo que dice que tiene que incluir a ambos del mundo. O sea, no vale esa definición. Es cuando un grupo de personas, y es verdad, porque cuando hablamos de conspiraciones hay todos los días. En nuestro centro de trabajo a lo mejor queremos un ascenso, pues le ponemos la zancadilla al otro y hablamos con un compañero que nos ayude. Pero para lo que nos ocupa realmente tiene que haber un poder superior para eso, y eso sería la conspiranoia. Es buena esa, porque conspira cualquiera y han conspirado Claro. a lo largo de la historia cientos de miles de personas. Sí, claro. Luego, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde primero, viene de Inglaterra, pero la primera es de Estados Unidos, creo que había hasta 13 tipos distintos de conspiración, pero, por ejemplo, y es una doctrina súper complicada, porque siempre ha habido la duda si la conspiración condena dos veces por el mismo delito, porque te puede caer por ejemplo, por falsificar dinero y conspiración para falsificar el dinero. Y entonces es muy curioso el tema, no está en los márgenes muy acotados, pero todo el mundo sabe a qué nos referimos, más o menos. Tampoco hay que ponerse muy académicos. No, claro, hay cosas que las dicen como si fueran conspiraciones, pero si las pensás 2 minutos, por ejemplo, si yo te dijera que el grupo de las 200 familias más ricas y importantes de la actualidad, que de casualidad son muy parecidas a las 200 familias de hace siglos, son Exacto. las que vienen heredando el botín y van a hacer todo lo que esté posible y a su alcance para seguir siendo ellos los dueños de las cosas. ¿Cuán conspiración es? Ya, pero es que lo que dices es verdad. Y si no lo están haciendo, es que son idiotas. La última No, generación es idiota. no, no Hay lo un son. libro que es muy famoso en Estados Unidos, de uno de los primeros realmente conspiranoicos de estos chalaos, que es de Behold a Pale Horse. Él lo decía. Dice, su obligación es conspirar. O sea, lo que no te... Y el tío estaba muy loco, pero era razonable. O sea, si tú tienes poder, a lo mejor hay alguno que es muy buena persona y lo delega o lo comparte, pero lo normal es que alguien que tenga poder dice, pues yo no lo voy a soltar, y se pone de acuerdo con los que son como él para apoyar a tal partido político, es lo lógico. Entonces, el mundo funciona así. Otra cosa es que luego hay exageraciones, pero también es verdad que como cuando vamos al colegio, a la universidad, te da una explicación de cómo funciona el mundo, que es todo funciona como un reloj suizo, ¿no? Está la democracia, tú votas, sale al que tú has votado, pero luego la vida real no es así. Entonces, negar que hay poderes ocultos son ocultos, porque la verdad es que la mitad de lo que llaman conspiraciones, las reales, ocurren a plena luz del día. Pasa que nadie se lee el Financial Times, nadie se lee el Foreign Policy. El Foreign Policy, por ejemplo, tenía una columna que se llamaba, ¿cómo se llamaba? The Secret Room, creo que era,
que era de esto, de conspiraciones, porque el tío se despertaba, ¿cómo se llamaba? Un tío David Rutkoff, que es buenísimo, que había trabajado muchos años de socio de Kissinger, en la época que Kissinger era el anticristo, y tenía eso de Secret Room, y él iba contando cosas que eran como conspiraciones obvias, pues reunión de los principales empresarios de tal sector en Rusia, y te contaba y tal, y entonces el tío se descojonaba un poco de Alex Jones sobre todo, diciendo, es que el problema de Alex Jones no es que lo que diga cuando no estaba tan loco sea mentira, lo que no se da cuenta el idiota este es que esto es lo normal, esto pasa porque el mundo es así, ojalá fuera maravilloso. ¿Y cuál crees que es la función entonces de la existencia de las conspiraciones? Pues yo creo que tiene varias. Una muy práctica, sobre todo en política, que es donde más se dan, es la de crear enemigos. O sea, una conspiración es cojonudo porque no te puedes defender. Claro, si yo digo que tú y todos los que os dedicáis a esto me tenéis envidia, os habéis puesto de acuerdo y lo que queréis es hundirme, pero lo ocultáis, tú de eso ¿cómo te defiendes? Si la prueba es que lo fundamental es que lo ocultas. Entonces no te puedes defender. Entonces, para encontrar enemigos y dejarles sin defensa, como mecanismo, está muy bien. Luego hay gente que también, que a lo mejor esas serían pues un poco las causas políticas o sociológicas, pero a nivel psicológico, sí que es verdad que el consumidor de conspiración, por ejemplo, es muchas veces, mucha gente que ha estado años, tal, te lo dice, es que en el fondo es como una secta, ¿no? Porque estás siempre metido, solo les de eso y tal, y sí que te crea una sensación de pertenencia a un grupo. Tú eres de los elegidos. Te has tomado la pastilla, que no me acuerdo si es la azul o la roja, que es la que te despierta. Tú Claro. sabes lo que otros no saben. Entonces te da sentido a tu existencia, ¿no? Entonces tienen muchos planos, pero evidentemente las conspiraciones existen, han existido siempre y están tan extendidas porque cumplen una serie de funciones. Si no estarían tan presentes. Claro. ¿Y cuál fue la primera conspiración de la que escuchaste hablar? Pues a mí me gustan mucho los cómics, ¿no? Entonces, yo aprendía francés en el colegio, entonces una vez me compré un Metal Hurlant, había hecho una edición especial de Estados Unidos, y en una de las páginas contaba cosas, y por primera vez ahí vi lo de que había una teoría de que había una conspiración para matar a Kennedy. Yo tendría pues 14 o 15 años, y fue la primera vez, y ostras. Y luego esa fue, durante mucho tiempo, lo que pasa es que ya está un poco agotada, pero esa fue la que más me interesaba. Tal. Luego ya entras en la dinámica y ves ahí de todo, ¿no? Pero yo creo que la primera que recuerdo es la de Kennedy. Es interesante eso que decís porque ahí es un poco el punto de quiebre donde se empieza a usar, donde dicen que la CIA empieza a usar el término teórico de la conspiración de manera despectiva. Hay una parte de verdad en eso y una parte de exageración. O sea, es verdad que la expresión teoría de la conspiración no se utilizaba mucho. Más que nada porque, aunque las conspiraciones estaban bastante extendidas desde siempre en Estados Unidos, pero vamos, uno de los documentos fundacionales, el Common Sense de Thomas Paine, te lo lees y realmente es conspiranoico puro, porque los ingleses que vivían en Estados Unidos vivían mucho mejor que los que estaban en Inglaterra. Realmente, sí, decía, no, es que nos quejamos de que no tenemos representación. Bueno, relativa. A ver si te crees que en Inglaterra todo el mundo. Y luego, como era tan grande y están las colonias y tal, pero tampoco tenían tanto ejército, por ejemplo. Entonces ellos estaban ahí. Entonces Thomas Paine, que encima era, creo que escocés o irlandés, estaba ahí al caldo de cultivo de la conspiración. Además nace en Inglaterra, los que se oponen al rey, empiezan ahí a decir que el rey... Y eso les llega a ellos. Entonces, es un texto conspiranoico que se va a poner de acuerdo con los indios para matar, es una cosa absolutamente demencial. Y como siempre me pongo a hablar y no sé qué te estaba diciendo. No, estábamos hablando de cómo es que surge el término teoría de la Sí, entonces conspiración. con la CIA. Entonces cuando matan a Kennedy empieza a extenderse. De hecho, la primera conspiración de Kennedy es del Pravda, son los soviéticos. Al día siguiente ya dicen que lo ha matado una conspiración de ultraderechistas, de empresarios ultraderechistas. Y la segunda conspiración que sale a la semana o así es un grupo de exiliados cubanos que financiados por la CIA, lo que no quiere decir que la CIA les dijera que los escribían, de una revistilla, y ellos dicen que no, que es una conspiración desde Cuba. Es la Entonces, famosa Operación Bosques del Norte, ¿no? claro, sí, Norwood. no, antes, es una...
ellos dicen que ha sido que este era había estado en Rusia, tenía relación con los cubanos, una cosa así, un poco en el aire, no entra mucho, ¿no? Entonces tal. Y cuando a él lo detienen tal, toda la familia de Lee Harvey Oswald cree que es culpable menos la madre. La madre es la que monta la conspiración con su abogado. Y esto llega a Inglaterra, y en Inglaterra también se extiende mucho. El caso es que la CIA, como ve que se está entendiendo la conspiración, manda una carta a todas las antenas, a todas las sedes que tienen, diciéndoles cómo tienen que debatir con la gente que defiende teorías de la conspiración. Pero se refiere a porque hay varias teorías de la conspiración. O sea, no hay una. Unos dicen que son los cubanos, otros dicen que ha sido Lyndon B. Johnson, hay varias teorías. Entonces, aunque la palabra sí que había aparecido, ahí la acuñan. A partir de ahí se extiende la palabra, no. Barkum, que tiene un libro que se llama, creo, todos los libros se llaman parecidos, Teoría de la Conspiración, no me acuerdo cuál de todos, él lo analiza y él dice que sí. Pero luego cuando ven los datos, él hace un estudio en los periódicos cuando empieza a hacerse popular la expresión. Y es varios años después. Entonces, es verdad que la CIA la utiliza, pero yo no creo que la haga como en sentido peyorativo, sino es realista. Es verdad que en esos momentos hay varias teorías de la conspiración, no todo el mundo piensa lo mismo, pues la gente que es más de extrema derecha acusa a los comunistas, la gente que es más liberal acusa pues a lo que Eisenhower llamaba el triángulo esto político, militar, industrial. Cada uno tiene su teoría. Entonces ellos dan unas instrucciones, lo que pasa que esas instrucciones luego es verdad que llegaban directa o indirectamente a algunos corresponsales de prensa, ¿no? Que tienen relación pues con la CIA y todo eso y tal. Pero yo no creo que la CIA lo utilice conscientemente para desacreditar a las conspiraciones. Y de hecho, el de Barkum lo intenta, pero no, porque él reconoce que la expresión ya existe. Yo creo que Popper, que habla de las conspiraciones, pero tangencialmente, Popper lo que dice es que los regímenes autoritarios se basan en conspiraciones. Compara el comunismo y el nazismo. Dice que cada uno tiene una teoría de la conspiración y ya lo usa. Y yo creo que la CIA es lo mismo. Como hay varias teorías, se refiere a ellos, ya no puedo hablar de la conspiración en singular, hay varias, pero yo no creo que lo haga en sentido peyorativo. Aunque es verdad que ahora lo tiene. Para explicar. Sí, claro, porque es que había varias. Es verdad que ahora tiene el sentido peyorativo. En inglés, conspiranoid se utiliza poquísimo. Prácticamente no se usa nunca. Y cuando alguien habla de un loco, que alguien que está obsesionado con las teorías de la conspiración. Es verdad que ahora sí que tiene un sentido negativo, pero yo creo que cuando lo utiliza la CIA no. Y a la CIA le conviene que se difundan de alguna manera estas historias en las que los muestran a ellos superpoderosos o más poderosos de lo que quizás son. Yo creo que no solo a la CIA, sino que en general este tipo de teorías de que dominan los Illuminati y todo eso interesa, porque tienes una gente que va por ahí cazando moscas cuando los problemas del mundo evidentemente son otros. El problema de Argentina o el de España no son los Illuminati que nos quieren lavar la cabeza. El problema es la pobreza. El problema es que tenemos unos políticos que son unos corruptos, que tenemos unos sistemas judiciales que dan risa. Entonces, al poder, no solo a la CIA, que estas conspiraciones circulen por ahí, en el fondo yo creo que tampoco le perjudican tanto. Algunas puede que sí, pero en general que la gente esté por ahí cazando moscas no creo que les preocupe mucho. ¿Y cuál fue la conspiración, teoría de conspiración o conspiranoia que escuchaste que más te sorprendió por lo rara, por lo distinta, por lo, no sé, por lo absurda, si se quiere? Sí, mira, una muy absurda que aparte empezó en Reddit como una broma y no sé exactamente cómo empezó, pero el caso es que dijeron que Finlandia no existía. Y entonces que Finlandia en realidad era un invento de los japoneses cuando se estaba haciendo el mapa mundial de las zonas de pesca. Como ellos pescaban ballena, lo que se inventaron un país que era Finlandia, y en realidad es una zona de pesca, según ellos. Entonces, eso nació como broma. Y hay gente que se la cree. Muy bueno. Claro, escondés el país, es un espacio, una superficie gigante para pescar sin que nadie vaya porque todos creen que ahí hay tierra. Pero lo interesante es cuando ya entrabas en el debate de los que se creían o no, que yo sí que lo leía y la gente decía, pero entonces, ¿por qué te venden billetes de avión a Finlandia?
No, porque en realidad no te llevan a Finlandia, te llevan a no sé dónde, y hay una gente que te hace creer que es finlandés. Y dices, chico, ¿no es más fácil pescar en un sitio que no puedes y ya te mandan, que el dinero que te estás gastando en convertir a Finlandia en un país es que no te compensa lo que puedas pescar, pero la gente se lo cree. Igual que hay muchas muy divertidas con la Atlántida que se han ido reformulando. Pues la típica de que se fueron los nazis a la Atlántida y luego han absorbido los de la Tierra plana. Entonces, siguen con la historia. Entonces, ahora también están los nazis, no sé dónde, pero como hay un agujero, que tampoco lo entiendes, porque en realidad, según ellos, la Atlántida es como una pizza, ¿no? Tiene ahí la corteza de la pizza, pues eso es hielo, pero luego no hay nada. Y dices, entonces, ¿dónde está el agujero? ¿Dónde están las bases subterráneas de los nazis y tal? Y no, es que luego está la cúpula, pero sales de la cúpula y hay otros territorios. Y algunos se imaginan que es como Juego de Tronos, ¿no? Que llegas ahí a las puertas, creo que era Invernalia, y entran. Y, tío, es que es tan complicado lo que estáis haciendo. Y no será más fácil pensar, por decir algo, que la Tierra es redonda, que todo lo que os estáis montando. ¿No es más fácil de creer eso que lo vuestro? La navaja de Occam, como dicen, ¿no? Claro, entonces son unas teorías tan rocambolescas, porque hay una teoría también muy de exopolítica, que es que Obama, cuando tenía 16 años, participó en un proyecto secreto para ir a Marte, pero lo teletransportaron. Entonces él se formó con un ejército que había ahí en Marte que luchan contra los marcianos, porque resulta que en Marte hay un ejército que lucha contra los extraterrestres. ¿Es el proyecto Serpo ese? ¿Por el cual fue Obama? Creo que sí. Sí, creo que sí. Es de intercambio con extraterrestres. Claro, pues hay uno que es terraplanista y defiende también lo otro. Y dices, pero hombre, céntrate, no puede ser que sea una cúpula, que no haya nadie afuera y que les dé igual. Eso sí. Las teorías de conspiración se suelen mezclar, ¿no? ¿Viste? Claro. Que creen en la llegada la no llegada del hombre a la luna, también suelen creer que la Tierra es plana, o también hablan de, no sé, del 9/11 como una confabulación del propio gobierno norteamericano. Claro. Se van hibridando todas y luego se van cogiendo antiguas. Y entonces, y como cada uno, sobre todo con el fenómeno de YouTube, que tú lo habrás visto, porque también te tocará seguir a cada uno que para qué, cada uno, para tener seguidores, necesita su propia teoría. Y eso obliga a que cada uno vaya modelando su teoría propia. Entonces, claro, por eso uno acaba con que el 11S fueron los marcianos subterráneos de la Tierra. Porque bueno, hay una teoría del 11S que dice que no hubo aviones involucrados, ¿viste? Exacto. Sí, que eran unos que lo pusieron luego digital y tal, y dices, hombre, pues bueno, toda la gente en la del Pentágono les puedo dar la razón. Claro, a lo mejor dices, pero vamos, que el otro es que incluso las del Pentágono hay cientos de testigos, o sea, dice, pero al final, vale, suponiendo que hubiera algo, lo complicáis tanto que es increíble. Yo creo, Dios, ¿cómo queréis al final? Porque claro, la explicación oficial que luego tiene muchos agujeros y tiene cosas que es tal, pero bueno, es que comparado con lo vuestro, y luego que, por ejemplo, en el caso del 11S, aún hoy hay cosas más o menos, por lo menos cuestionables. El papel de Arabia Saudí, que lo denunció Michael Moore y todo eso, está el libro que era el informe y luego había unos anexos. Primero el anexo no se publicó. Los familiares protestaron durante años. Luego se publicó el anexo y estaba todo en negro. Eran 11 páginas y salieron todo en negro. Luego ya cuando salió completo sí que apunta una posible responsabilidad de Arabia Saudí. Entonces, más que nada, con la relación que había en los Bush y todo, y la relación que tiene Estados Unidos con Arabia Saudí, la callaron. Entonces, luego yo siempre digo, yo del 11 digo, yo no tengo opinión, pero si hubiera un concurso y yo tuviera que defender una de las tres hipótesis, que lo organizó el gobierno americano, que lo organizó solo Bin Laden y que lo organizó Bin Laden, pero el gobierno americano sabía que iba a pasar algo y no hizo nada, dejó que ocurriera, yo no sé cuál es la que es verdad, pero la que es más fácil de defender es la de que sabían que iba a pasar algo y dejaron que ocurriera. Como en Pearl Harbor.
parecido, lo que pasa es que luego Pearl Harbor parece, vamos, podría ser, pero la más fácil de defender. Otra cosa es que sea la verdadera, porque dicen, no es que no había señales, y dices, pero si en el propio informe, que es un rollo de leer y todo eso, y aparte, ahí si son 600 páginas, no me acuerdo cuántas, 300 son la historia de Al Qaeda, o sea, ellos tenían protocolos, habían recibido avisos de otros países, dices, o sois unos inútiles y nos habéis hecho creer que la CIA es el gran esto de agentes secretos y en realidad sois unos inútiles, que eso lo explicaría todo, o es verdad que estaba el famoso documento de un lobby que decía que era necesaria una reforma del sistema militar americano y que solo podría ocurrir en caso de un nuevo Pearl Harbor, y después lo que decía ese documento en el que estaban muchos de los que luego formaron parte de la administración Bush. Documento era anterior, el de la no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, está en internet y tal. Ese documento existe. La gente que firmó ese documento, que formaba ese lobby, formaba parte de la administración y había señales de que iba a pasar algo. Que luego no, pero cosas que las ha publicado la revista Time, el Bombshell Memorando, o sea, un tío del FBI diciendo, oiga, aquí hay una serie de personajes que se parecen vinculados todos con el terrorismo islámico y no le dejan informar, no le dejan investigar, llama a sus superiores y también no le dejan, o uno que casi o sea, hay cosas muy raras, que a lo mejor es porque eran unos inútiles. Pero vamos, yo digo... Está también el testimonio del que dicen ese conspiranoico llamado William Cooper, que advirtió tempranamente, claro, que de repente murió en una circunstancia misteriosa. William Cooper, lo que pasa es que está un poco bastante chalado, pero vamos, también Alex, ¿verdad? Alex Jones también unos meses antes dijo, y si hay un atentado, ya veréis cómo nos dicen que es Bin Laden. Lo dice de una forma que se puede matizar, pero es verdad que lo dice. Entonces, yo no sé si lo sabía o no lo sabía, pero hay una cosa que es innegable. Y es, por ejemplo, dicen, no, es que ¿cómo un gobierno va a mentir hasta tal punto a sus ciudadanos? Pues invadieron Irak con mentiras y murieron muchísima más gente. Murió en Irak y en Afganistán sabiendo que eran mentiras, porque Burr tuvo que reconocer que la inteligencia dice, no, es que fallamos a nivel de inteligencia. No, habían dicho que ellos tenían armas de destrucción masiva y después la ONU terminó diciendo que no. Pero el caso del famoso, que la gente no se acuerda, pero el uranio de Nigeria, que la famosa está Valerie Palm, cuando su marido es el que va a revisar si es verdad lo del uranio de Nigeria, y dicen que no, a ella la delatan y ella es agente de la CIA. Y eso salió en el Vanity Fair. O sea, esas cosas ocurrieron y dicen, no, es que ¿cómo van a matar a su propia gente? Pues claro que sí, hombre. Pues claro que sí. A lo mejor no. Pero a mí ese argumento no me vale. Yo no sé lo que pasó. Obvio, porque además está lo que hablábamos antes, que quizás hay élites de poder que no son el propio gobierno. Y quizás el propio gobierno no pueda ni hacer nada. Claro, entonces, y aparte es eso, que eso está muy estudiado. O sea, las élites de las élites son gente transnacional. O sea, un perfil a lo mejor de un millonario es él americano, él a lo mejor ella es alemana, los hijos viven uno en Inglaterra, el otro estudia en un colegio suizo, ellos tienen el dinero en un banco de Luxemburgo, tal. Esa gente, el pasaporte es lo de menos, les da igual. Entonces, y luego que la industria militar y todo eso es gente absolutamente abominable, que yo entiendo perfectamente, me creo perfectamente que esa gente sea totalmente capaz de gente que vende armas cuando hay la guerra a dos bandos. O sea, ¿me quieres decir que a esa gente le preocupamos nosotros una mierda? Bueno, entonces, no, es que es muy raro. Y digo, pues será raro o no será raro. Y yo no sé lo que ocurrió, pero vamos, que no me parece tan descabellado. Más descabellado me parece que te digan eso. No, es que tú votas, entonces tu voto en democracia y tal. Y, hombre, ya, que vivimos mejor que en la Edad Media, que tú y yo podemos estar quejándonos, ¿sabes? Pero tampoco me digas que esto es jauja, tampoco... No me hagas aplaudir. Los malos van a la cárcel, claro, los malos van a la cárcel cuando no hay más remedio. O sea, tampoco... Aquí hoy ha salido una sentencia, no, aquí, para que la gente lo entienda, el PP, que es un partido que gobernaba, tenía una caja B, o sea, se financiaba en negro y todo estaba en un ordenador. El ordenador donde estaban las cuentas lo borraron 35 veces. Y rompieron los discos rígidos. Con un martillo y lo tiraron a un basurero.
Pues hoy la Audiencia Nacional, que es uno de los organismos más altos judiciales, dice que no había ninguna intención de ocultar datos. Y dices, hombre, no me tomes por... Y eso pasa. Entonces, no, pues claro que puede haber gente por ahí conspirando y seguramente la hay. Otra cosa que a la gente le cuesta también entender es que no son necesarias mala gente, en el sentido de que su objetivo no es hacer el mal. O sea, ahora imagínate que la gente más poderosa del mundo descubre que yo que sé, que con más clases de filosofía ellos ganan más dinero, pues a todos nos regalarían libros de filosofía. O sea, su objetivo no es hacer el mal. O si descubren que curan todas las enfermedades, pues las curarían. O si descubren, dicen, mira, si a todos los pobres del mundo les damos un poco de dinero para que no sean tan pobres, nosotros ganamos más dinero. Ellos lo harían. O sea, su objetivo no es hacer el mal. Su objetivo es pues mantener su poder, ganar dinero y todo eso, lógicamente como hacemos nosotros, a otra escala. Y entonces yo no entiendo cómo alguien se puede imaginar que no lo van a hacer. Hay unos conspiranoicos, una rama que cuando los apurás un poco y les preguntás, pero ¿cuál sería la motivación de por qué los poderosos hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Digamos, les preguntás sobre la élite, muchos sostienen que existe un culto satánico sosteniendo a los más poderosos a la punta de la pirámide con el ojo. Yo soy fundador de la Asociación de Satanistas de España y ahora estamos moviendo para que nos reconozcan como religión. Y fíjate, claro, porque hay satanistas lo peligrosos que somos. Son ateos, ¿no? También. No creen Sí, religiosamente. En general, hay varios tipos. En general, los satanistas son ateos. Pero yo creo que tampoco. Eso del satanismo es una cosa también. Viene mucho de la ultraderecha y tal. Y luego es una de las primeras conspiraciones de la historia. Que está en la Biblia, creo que está en el Apocalipsis. Los cristianos son judíos. Entonces, cuando llega Jesús, para resumirlo mucho, lo que ocurre es que la autoridad ya no está en el templo. Caifás, que es el que traiciona, y su sobrino representan el templo, que es el que interpreta la ley. Y luego están los cristianos, que siguen a Jesús, que es el que va a dar la última interpretación de la ley. Entonces hay una pugna entre quién interpreta la ley. Y los cristianos gana Jesús. Entonces, ¿qué dicen los cristianos que han ganado contra el templo? Dicen, no, los del templo también lo saben que tiene razón Jesús, pero ellos son la sinagoga de Satán. Ellos mienten. Ellos no lo van a reconocer porque ellos tienen su poder. Ellos a donde van es a orar a la sinagoga de Satán. Esa es la primera conspiración satánica que hay. Y todas las demás vienen de ahí. Pero no hay nada que venga, por ejemplo, del Bohemian Group, que yo creo que empezó esta semana, que se celebra en California desde hace más de 100 años. Hay la interpretación de que adoran a moros y eso no... Bueno, eso está no el video de Alex Jones, el famoso video que sí. él se mete y se cuela en la celebración. Sí, Andás sí. a ver si es verdad, ¿no? Claro, no, las imágenes son ciertas, ¿eh? Y aparte que lo bueno del Bohemian Group es que está bastante bien estudiado. Sobre todo en los años 70 hay varios libros que están estudiados. Luego, ellos todos los años hacen como en las universidades americanas, no sé si lo hacen también en Argentina, como el libro del año, ¿no? Con las otras. Esos libros, muchos se han recuperado. Entonces, la historia del Bohemian Group y cómo funciona, que hay un libro que lo tendría, mira, si no te lo enseñado, pero estará por ahí detrás, que estudia el poder en Estados Unidos, y el Bohemian Group se estudiaba como ejemplo. Y hay gente, pues, yo qué sé, Kissinger, todos, es que Reagan iba, los Bush eran miembros, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, era más inclinado hacia el partido republicano. Pero es verdad que son 15 días que la gente más poderosa de América, porque entrar ahí es parte de caro, lleva muchos años, hasta que se muere uno y entras tú, tardas mucho. Entonces, para que lo entienda la gente, es una zona grandísima de camping, hay unas casetas que cada grupo, dentro del Bohemian Group, cada uno tiene pues su casita, entonces hay varios, con muchos grupos, unos son más conocidos porque son antiguos y tal, entonces se reúnen y hacen pues obras de teatro comparables con las de Broadway. Es una cosa muy curiosa, pero todo eso está estudiadísimo desde los 70 sobre todo. Hay gente, hay un miembro que escribió, que era profesor de sociología, no me acuerdo el apellido, no era un libro, era un ensayo bastante amplio, y sobre todo se estudia como ejemplo de solidaridad. Entonces, tú metes a toda esa gente junta y se supone que está prohibido hablar de negocios y de política. Seguro que no hablan de otra cosa. Entonces, claro, tú eres Pero claro.
Claro, yo conozco a este que conozco a esto, o el Skull and Bones, que también existe, que Claro, que también está son, en bastante bien realidad son estudiado. como de fraternidades de la universidad, que ahí Claro, arrancan. claro, entonces tú imagínate, pues los hijos de que van a Yale, que la mitad, como se ha sabido Uh, luego en Yale, Harvard y todo esto, la mejor forma de entrar es si tu familia tiene dinero. de Es la Ivy puerta que League. te abren. Entonces, tú, los años de universidad, que suele ser, sí, es que la etapa más importante de tu vida, pues la que empiezas a salir, la más divertida. Además, siendo hijo de millonario no tienes el problema del dinero. Tú imagínate, los amigos que haces esa época son para toda la vida y son Por gente súper supuesto. poderosa. Y después Claro, terminan entonces se siendo crean, tu compañero de banco, termina siendo el gerente del Banco Mundial o termina siendo el presidente de una claro, compañía multinacional. claro, y entonces lo normal, pues que se llamen, se tendrán todos en el grupo del WhatsApp oye, tengo aquí uno que quiere mover no sé cuántos millones. Dice, hostia, pues hablemos del Deutsche Bank. Pues habla con los del. Yo tengo un amigo del Deutsche Bank que esos están en todo lo fregado. No, es que mi amigo, es que tú no te preocupes, pero hombre, me llevará una comisión, claro. Si funciona así, o sea, lo raro sería lo contrario. Es que, o También tú es vas a medio un lógico, sitio, ¿no? Si claro, tú vas al cada restaurante de poderoso, un amigo, si a ese perdona, nivel tan perdona, grande, perdóname, ¿no? A ese nivel tan sí, alto, sí, si una empresa de esas desapareciera o no se coordinaran los intereses, me parece que sería hasta incluso contraproducente. claro, sería impensable, es demencial. Y luego que, claro, pues el que trabaja en el Chile Manhattan, pues tendrá un hermano que trabaja en otra empresa de tal, otro que trabaja para el secretario del Tesoro. O sea, esa gente es la élite. O sea, dicen que uno de los mejores indicadores para saber que vas a ser la vida es el dinero de tus padres. Entonces, si naces rico, tienes muchas posibilidades de ser rico. Si naces pobre, tienes muchas posibilidades de ser pobre. Y es Sí, evidente. el Entonces, pretender. 90% de la gente muere en su propia clase social en la que nació. Claro. Entonces, ¿que hay gente que logra subir? Pues sí, si tú eres un músico muy talentoso, como Carlitos Brown, o que tú eres un tío de una favela y tocas muy bien la guitarra y cantas muy bien, pues sí que tienes esa posibilidad de ascender. Y a lo mejor eres un superdotado del derecho, muy buen abogado, evidentemente hay casos que trascienden, pero lo normal es que no. Lo normal es que no. Si de hecho uno de los problemas, había, creo que era en The Atlantic, un artículo muy bueno de cómo está bajando el nivel de las universidades americanas. Porque claro, dice aquí, como mucha Ivy League y mucho tal, pero los que entran como y saben que lo tienen todo hecho. No ya que te abran las puertas, y dices, pero ¿para qué me voy a molestar yo en estudiar y en tal y cual? Si cuando acabe yo las prácticas las voy a hacer en el mejor despacho de abogados, yo que sé, de Chicago o de Ohio, no sea Nueva York, pero ya empiezas, es como correr 100 metros, tú ya haces en el 25. 25 ya tienes 25 metros el día que sales de la universidad. O sea, gente tampoco tiene ningún incentivo a estudiar, ni a mejorar, ni nada. Vas a salir de CEO, vas a dirigir una empresa directamente sin saber ningún tipo de. Entonces, no tienen ninguna motivación hombre, para probar y poco más y cubrir el expediente, pero no es el que sale de la calle, que tiene que trabajar de camarero, estudia por las noches y se mata a trabajar y a los 40 años se compra un BMW. ¿Qué va? Si esto no viven de puta madre. Entonces, nos dicen, no. En realidad el mundo como funciona es, tú pones la papeleta, salen tus elegidos, ellos aplican la política que te han dicho y de, ya hombre, pues eso será en el país de los unicornios. En el mundo real no funciona así. Y se ha visto, por ejemplo, la democracia. La democracia no es una rareza, pero hay cada vez países más democráticos, pero tampoco se ha expandido por el mundo como si fuera una mancha de aceite. Vivimos en regímenes más democráticos que antes, eso es evidente. Y hay ciertos márgenes para la democracia, y eso es innegable. No es la Edad Media, esto no es Irán y todo eso, pero hay más libertad que democracia, y eso es verdad. Hay más libertad que democracia, yo creo que eso es innegable. Y hay mucha más democracia de la que había, pero nos queda muchísimo para. Pero es que a veces es muy difícil, por ejemplo, dices, un hombre, un voto. Ya, pero luego, ¿cómo hacen los sistemas electorales? Porque no puedes hacer una traslación directa de un hombre a un voto, es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que sí que se vive bien, que tienes el derecho al pataleo, te puedes quejar, puedes tal, hay algunos márgenes para actuar, el poder no tiene tanto poder como tenía antes, tienes si luchas y tal, ya se han conseguido muchísimas cosas, es evidente.
pero decir que existe una democracia, hombre, algún tipo de... Hay más democracia, pero podría haber muchas más. Eso es evidente. Y entonces, en esa diferencia entre la realidad y lo que te cuentan, es donde la gente dice, oye, y es verdad, y es que los medios de comunicación nos cuentan la verdad. Hombre, lo cuentan a su manera y tal y cual, pero también forman parte del poder aunque no les guste, y hay servidumbres y hay tal. Entonces, claro, lo ideal sería que tuviéramos 10 o 8 horas al día para nosotros mismos, para formarnos, para leer libros, ver documentales, tal, pero al final, ¿qué nos preocupa? ¿El fútbol? ¿La película, la serie que estamos siguiendo? Porque estás todo el día trabajando y entonces no puedes con todo. Y a lo mejor es un pelín culpa nuestra, pero somos más víctimas que culpables, evidentemente, en eso. Volviendo a las conspiraciones, ¿qué conspiranoia estás harto de escuchar? Pues no sé, porque hay algunas que son muy aburridas ya, ¿no? Yo te puedo decir la mía si Yo querés creo mientras que... pensás. A ver. Yo estoy harto de hablar y de escuchar sobre los reptilianos. Eso es que es... Aparte, Linda, ¿no? Pero a la vez es como, bueno, ya está. No sé. claro, eso tiene cierta gracia, pero yo el otro día, viendo un vídeo de David Parcerisa, que no, porque los dracos que existen y son seres alados con cola. Dice, pero tú que tienes 3 años, mi hijo tiene 2. Yo le cuento eso, se me ríe en la cara. Entonces, ¿eso qué te aporta? O sea, ¿qué te explica del mundo esa imbecilidad? Por ejemplo, las de los Illuminati, pues los Illuminati evidentemente no existen, tal, pero como metáfora de los poderes que hay por encima y todo eso, tiene algo, pero es que te pone los reptilianos, yo creo que ahora es una conspiración que va hacia atrás, porque dices, ¿realmente qué aporta? O sea, la reina, porque tú lo ves ahora, pero si coges libros de reptilianos de cuando empezó David Icke, Kenny Rogers era un reptiliano. Y dices, ¿Kenny Rogers? ¿Qué coño pinta Kenny Rogers en el gobierno mundial? ¿Qué cojones hacía Kenny Rogers? ¿Tocar la guitarra cuando...? Justin Bieber también dicen que es O Justin reptiliano. Bieber, dice, pero claro, dice, pero oye, pero Sí, vamos, es que David es Icke una es un cosa... conspiranoico un poco, no sé si, ¿cuán creíble lo crees vos? Cero. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que todos tienen un mínimo de realidad. Claro, es que lo que decimos nosotros que estamos hablando ahora de democracia y tal, es que es una obviedad. Entonces ellos lo mezclan todo con otro discurso de tal y dices, hombre, esto es mentira, ¿no? Todo no es mentira. Y lo que dicen ellos, hay una parte que es innegable, pero que haya reptiliano y es que Y no él entiendo no, yo. entonces no podría caber esa otra caracterización, si se quiere, de desinformador, de ser un propio miembro de la élite que para disimular las cosas que sí son verdad, le ponen alrededor muchas ridiculeces como para que en caso de que vos escuches alguna de esas se quede teñida de lo absurdo que es, por ejemplo, eso, de hablar de una raza de reptiles que viven en secreto entre los famosos de la Tierra. Pues no. Yo no sé hasta qué punto son desinformadores, porque claro, todo el mundo tiene que buscarse su mercado y se inventan sus cosas. Pero en el fondo es lo que consiguen, que te desinformen y si estás, lo que digo, estás cazando moscas y estás cazando reptilianos, no estás no te estás preocupando de cómo funciona el poder judicial en tu país o si, claro, estás sobre todo ese tipo de gente que pretende salvar el mundo y librarnos de las amenazas, realmente sí que hace un papel de desinformar y de marear, y a los que gobiernan el mundo, sea unos tíos que se reúnen en una habitación cerrada o un concepto así mucho más amplio, claro, esa gente tiene que estar encantada con los David Icke del mundo. Y de, bueno, mientras se dediquen a perseguir lagartos, a nosotros nos van a tocar. Un amigo dice que en general los conspiranoicos cuando hablan no están tratando de convencerte a vos, sino que están tratando de convencerse a sí mismos. Eso habría que tallarlo en mármol. Exacto, hay un paper que salió en un artículo de unos psicólogos que está un poco mal interpretado a mi juicio, que hablaban eso de los conspiranoicos que a veces creen cosas contrarias, ¿no? Por ejemplo, que mataron a Lady Di para que no hablaran y que Lady Di fingió su propia muerte. Entonces, les hace mucha gracia a alguna idea. Es que realmente no es eso lo que pasa. Yo nunca he estado con un conspiranoico, conozco a muchísimos, algunos son amigos míos, porque es imposible creer
que una cosa es blanca y negra a la vez. ¿Qué ocurre? Que es lo que dice, ellos están convenciendo a sí mismos. Entonces ellos tienen arriba del todo, en su pirámide, su ojo es la conspiración. Existe la conspiración y de ahí no lo sacan. Y todos los argumentos que utilizan van en esa línea, en reforzar que hay una conspiración. Entonces por eso te pueden empezar diciendo, no, porque a Lady Di la mataron y a los 20 minutos dicen, no, es que Lady Di fingió su propia muerte. Un argumento de un conspiranoico dura lo mismo que la frase. No es un discurso racional, no, es para apuntalar su propia creencia. Y cuando le dices, oye, es que me estás diciendo que los amos del mundo no quieren que nos enteremos de que son reptilianos, ¿tú cómo te has enterado? En YouTube. ¿Y no se te ocurre a ti que los amos del mundo dominan YouTube y que solo necesitan una línea de código para cuando alguien diga la palabra reptiliano desaparezca el vídeo y encima el usuario no se pueda volver a conectar? No, es que como ya están mayores, pues no se entiende. Entonces están dando explicaciones y dice, es que no hay más que chorradas, hombre. ¿Cómo va a ser así? Es que es imposible. Y es verdad lo que dice. Y es lo que no entiende la gente. Lo importante del conspiranoico no es el argumento, porque uno puede ver, pues eso, primero un documental de David Icke y a los 20 minutos pues hablamos de Parcerisa o ¿cómo se llama este mexicano de los marcianos? El Jaime Maussan, Pues se ven eso. No es que se crean los tres. Es que los tres le parecen que plausibles, aunque cada uno diga una cosa. Entonces coge argumentos de aquí que le reconfortan y mientras le hagan creer que hay una conspiración, le da igual 7 que 9. Y entonces entender, porque muchas veces cuando hablamos del informe de psicólogos que te entiendo, que esta gente que se fija tanto en la parte, digamos, académica, que es muy interesante y muy importante, a veces nunca ha hablado con un conspiranoico. Muchas veces, que pasa en muchos papers, no ponen una definición de la conspiración y se pone a hablar y dice, ya, pero ¿tú qué defines por conspiración? Entonces, el problema es ese, que el verdadero... ¿Por qué no puedes dialogar con ellos ni tal? Porque ellos tienen, yo me imagino que en su cerebro tienen un castillo y en el castillo viven los amos del mundo. Entonces, toda su función de los rollos que te meten y todo lo que te cuentan es defender esa idea de todo lo que le vas diciendo. Entonces, si tú les dices blanco, te dicen negro. Si tú dices negro, te dirán blanco. Pero no porque crean en blanco y negro, porque ellos creen que hay unos amos del mundo. Y de ahí no los vas a sacar. También porque tener una respuesta ya lista ya te tranquiliza. Claro, mucho más cómodo. Y luego, tener una respuesta te tranquiliza. Pero el conspiranoico se queda tranquilo poniendo nervioso a los demás. Claro. Y tienen que sacar el cobre y tienen que estar siempre sacando el tema cuando estás ahí, a nadie le interesa. Che, vete que estamos aquí tomando unas cervezas y te está... Él necesita reafirmarse, él necesita estar marginado. O sea, el conspiranoico necesita estar señalado. Desde el momento en que dices, ostras, pues lo que dices suena razonable, se quedará ahí. ¿Y ahora qué hago? Se me acaban de dar la razón. ¿Ahora quién le como yo la oreja? Claro, ellos necesitan seguir siendo parte de ese grupo de despiertos que sabe la verdad y rodeado de dormidos, que somos todos tontos, que no nos enteramos. Ellos lo necesitan. Y por eso es lo que tú dices. Bien. Si lo midieras en porcentaje de 0 a 100, ¿cuánto crees que el día 20 de julio de 1969 y esa filmación que vimos fue popular y que era real o dirigida por... Yo creo que es real. Yo no me cabe... Lo de Kubrick mola mucho. Hay unas camisetas muy bonitas que está en la foto de la luna y pone Nevada 1969. Yo creo que no hay duda, sobre todo por los rusos. Los rusos... Ese es mi argumento. Tú ves la carrera espacial, todo, los primeros fueron los rusos, en todo, menos en una cosa, en aterrizar en la luna, que no han llegado. Todo lo demás, el primer satélite, primer cosmonauta, primera nave que salió, que llegó a Marte, a Venus, en todo siempre llevaron la carrera. La Unión Soviética llevó ventajas, salvo en una cosa, que llegaron a la Luna. Me imagino, nunca dijeron que no. Si fuera de mentira, habrían salido, sobre todo en plena Guerra Fría, claro. Por lo menos a fomentar. Si no lo hubiesen dicho directamente, seguro lo habrían mandado a decir. Sí, tú fíjate en el Prada, eso lo primero, cuando mataron a Kennedy, al día siguiente, aparte ten en cuenta el desfase horario. O sea, lo primero que dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha matado a Kennedy? Tú pon que han sido unos empresarios
ultraderechista. Lo primero, mete una conspiración. Y luego, a lo mejor, Kennedy se quedó por la escalera. Tú no te preocupes. Tú di que lo han matado unos empresarios fascistas. Y en Rusia no reconoció el error, les felicitaron, les dieron... O sea, y en todo lo demás les ganaron por muy poco el error. Hablando con un experto en la carrera lunar, y es que el problema que tuvo la Unión Soviética es que ellos, digamos, tenían como un supermercado, iban a comprar al supermercado. Pero los americanos lo que hicieron es centrarse solo en un objetivo y todo lo que fabricaban era específico para ese objetivo. Por eso lo que hicieron pues, era casi como solo tenemos un objetivo, llegar los primeros, aunque nos metan goles. Lo único que porque al final da igual ir toda la carrera al segundo. La carrera la va a ganar el que primero llegue. Pues vamos, todo el rato los segundos menos los últimos metros, que es lo que hicieron. Entonces, que los rusos no dijeran nada, que no haya aparecido ningún... Es prácticamente, yo creo que es, vamos, inaudito pensar. Bien. 100% que llegaron. Un multiple choice, ahora, pequeño. Ya que estamos con los extraterrestres. Lo que cayó en Roswell el 2 de julio de 1947 fue una nave espacial con extraterrestres, un globo para hacer el experimento con el clima, un ovni, para ponerlo en términos de políticamente correcto, o alguna otra opción que se te ocurra. Yo creo que el globo, la explicación del globo ese para detectar las ondas de las explosiones nucleares rusas es suficiente. Ahora hay que recordar que están estudiando el ejército americano trozos que dicen la putada, que dicen que vienen de ahí, pero el ejército los ha aceptado, los está estudiando, y creo que salen a final de año los resultados. Dirán que o que no son de ahí y tal, pero cuando salió todo lo de los vídeos, el Elizondo y compañía de la cadena... Voy a preguntar por eso. Sí, ellos dicen que tienen unos restos que lo que pasa es que la cadena de custodia se rompe, pero ellos dicen que vienen de ahí, que yo no me lo creo, pero vamos, ellos lo dicen. Y el ejército aceptó y lo vamos a analizar. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que cayó un globo sonda. Y para ¿vos creés que existe vida en otros planetas? Pero no solo vida. Una cosa es vida y otra cosa es sociedades. ¿Creés que existen sociedades extraterrestres? A mí no me extrañaría que en algún lugar del universo o sociedades que viven todavía en cavernas o hiperdesarrolladas. A mí no me parece una hipótesis descabellada. No lo sabemos, pero... Bueno, está la paradoja de Fermi, ¿no? Claro, pero sí. Es verdad que las distancias impiden que lleguen, pero si el universo es literalmente infinito, porque se está expandiendo todavía, o sea, no está finito, o sea, la definición más exacta de infinito imposible. Hostia, que me quiere decir que en ningún planeta ha podido surgir una especie y que luego esa especie ha llegado a ser inteligente. Hombre, me parece, si yo tuviera que apostar, apostaría que alguna o muchas, no sé si son 100.000 o 100.000, pero a mí no me parece una hipótesis para nada descabellada. En la Tierra, en los volcanes, en las zonas más heladas de la Tierra, en las zonas más contaminadas. Aquí, en España, está el río Tinto, que es un pozal de contaminación químico, tal y cual. Ahí hay vida, hay unas bacterias, ¿qué tal? Sí, que viven en condiciones completamente adversas. Claro, entonces, que no son como nosotros y que es vida inteligente, pues a lo mejor es vida inteligente, no lo sé. Pero a mí no lo sé, pero me extrañaría que en el único lugar del universo solo haya vida aquí. Me parece, y en general yo creo que es la hipótesis que todo el mundo, siempre que he hablado con expertos de esto, con todos, dice, hombre, lo raro, o sea, tan excepcionales somos, no hay nada que haga la Tierra excepcional. Es un planeta de mierda que gira alrededor de una estrella que no tiene nada de particular, en un sistema solar como hay para aburrir. Entonces, ¿por qué solo aquí? Pues yo creo que no. Bueno, entonces la explicación sería esa que dice que los extraterrestres no solo existen, sino que además vinieron a la Tierra y están en contacto con las autoridades que tienen un plan para mantener en secreto la información, porque se supone que la gente no está preparada para saber la verdad. Es que seguramente será eso. Yo creo que... Pero ¿para qué vas a negociar con los líderes?
sea, no es para que la gente no se asuste, pero es que a mí me hace mucha gracia lo de los avistamientos. ¿No? Viene la nave extraterrestre desde, vamos, millones de años luz, con una tecnología superior. Nosotros tenemos el Hubble para ver lejos, pues eso se supone que, o interfiriendo en nuestras ondas que salen de la Tierra, sabrían todos nosotros, pero bueno, vienen aquí, vienen de noche y encienden la luz para que veas una luz roja en medio del campo y de hombre, no puede, o no son tan listos, pues que tan tontos no me los imagino. Entonces yo no creo que... Y luego, vienen los extraterrestres. Pues supongo que igual que cuando vieron llegar a Colón, pues se sorprenderían mucho los primeros días. Luego ya poco a poco lo asimilaría. Que vienen los extraterrestres, pues sería notición y nos quedaríamos tal, pero yo creo que lo asumiríamos, porque es que al final, que hay extraterrestres o no, a tu hijo le tienes que dar de comer igual. Entonces tendrías unos problemas del día más la maravilla de que son los extraterrestres. Entonces, ¿han venido a invadirnos? Pues si no han atacado, pues no son un problema, pues sería maravilloso conocerlos y ya. Pero claro, vienen aquí, ¿qué hacen? No, pirámides. Y dices, hombre, no. Chico, no hay ni un tornillo Anunnaki por ahí que apilar piedra. Es que los Anunnaki, qué lindo. El planeta Nibiru. Ostras, maravilloso también. Hay un cómic que sacaron en España muy divertido, que es como la vida de los Anunnaki. Es una historia de amor, así un poco. La historia es una tontería, pero es muy divertido porque es como el día a día. Están en la nave, se comen ratas, vienen aquí por el oro y tal. Entonces las discusiones, que es muy bueno. Qué linda la historia de los, sobre todo la parte de Zacarías Sitchin, el que supuestamente tradujo las tablillas esas sumerias, que al final después unos lingüistas descubrieron que lo que había dicho el tipo era todo mentira y era un chanta Sitchin. Que antes había un libro que era buenísimo, que lo contaba Martín Garde, ¿cómo se llama? Que lo llamaba el Planeta X, y era de los, ¿cómo se llaman esto? Una que era medio secta, que eran los gnósticos, que se dividieron dentro de ellos. Tenían un libro que venía el Planeta X. Entonces, cada 8 o 10 años tenían que actualizar la profecía, porque en Valencia se reunían, entonces una tienda de viejo, y si te comprabas el libro de hace 15 años, pues las fechas eran otras. Y al final no llegó. Se ve que no chocó nunca con la Tierra, o chocó, estamos todos muertos, y ellos no lo han ocultado. Y somos unos hologramas. Me encanta lo de ellos, ¿no? Siempre son ellos. Ellos. Y tú ya rellenas la línea de puntos. Claro, lo bueno de ellos es que es muy psicológico. Ellos, pues a lo mejor para mí son los Illuminati. Para ti a lo mejor son los masones. Para otros son los el Club Bilderberg. El Club Bilderberg, por ejemplo. Pues cada uno rellena como quiere y no fallas. Podemos hablar del Club Bilderberg porque España, por ejemplo, tiene algunos miembros que suelen ir, la reina o la dueña Ana Botín, o distintos otros, Zapatero estuvo también de invitado. Pero él no fue. Pero otros personajes de España. España también te puedes imaginar que no es el país más importante. De hecho, una vez se reunieron antes de la supercrisis española, se reunieron en Sitges. Sí, yo estuve allí, fue divertidísimo. Ay, contame todo. Sí, fue muy divertido porque estábamos todos los locos. Fue como un seminario de locos, desde el que creía que eran reptilianos hasta los que lo veíamos más como un problema de política internacional, tal. Sí, entonces era muy divertido. Luego estaba la gente del pueblo, que también estaba como un poco asombrada, ¿no? Entonces te podías medio colar, a nosotros nos pillaron, tal y cual. Y luego era una cosa que fue muy divertida, porque Sitges es uno de los centros de guys la capital gay de España durante muchos años. Entonces hay una ladera que es donde van todos los guys a hacer cruising. Entonces, para llegar, digamos, el hotel estaba aquí estaba una montaña, y por esta parte era donde hacían cruising. Entonces, la gente subíamos por ahí y te los veías ahí pues dándose por culo o tal. Una cosa súper divertida. Y entonces por ahí sí que podías veías el hotel y tal, pero no estaba muy lejos. Y sí que es verdad, una anécdota que es verdad, yo trabajaba en El Mundo. Y llamamos a la delegación de Barcelona, el primer día mandaron un fotógrafo, y el segundo día que habíamos descubierto el pasadizo ese, con uno del Guardian y otro, éramos 4 o 5, y al cabo de un rato vienen 20 que se habían colado, y por favor, no sé qué, una risa, porque había como overbooking de activistas. Y entonces llamamos para que viniera otra vez el fotógrafo, pero que se trajera
una cámara grande, porque es que estamos enfrente del hotel. O sea, se veían la gente moviéndose y tal. Hubieran podido sacar una cámara buena, hubiéramos podido sacar fotos muy buenas. Y no lo mandaron. Y el último día, porque yo me fui el domingo y el hotel se desalojó el lunes, hubo gente que se quedó durmiendo porque a los chalets que había cerca se fueron, la gente les hicieron irse, se colaron en uno, hicieron fotos, estaba la reina, en una estaba la reina Sofía, me llamaron a mí porque era periodista y nadie las quiso publicar. Y eso es totalmente cierto. Contame entonces de la relación del Club Bilderberg con la realidad, no con la La realidad es que después, en Europa, después de la guerra mundial, la gana Rusia. Y eso es, cuando acaba la guerra, ha ganado Rusia. Y en todos los países donde ha habido resistencia, la resistencia era comunista. Hay excepciones, en Bélgica había resistencia monárquica, en todos los sitios, en Grecia han luchado los comunistas, Francia ha luchado los comunistas, tal. Entonces, cuando acaba la guerra mundial, la imagen de Rusia es muy poderosa. Son los que entran en Berlín. O sea, la guerra la ha ganado Rusia. El esfuerzo bélico lo hace Rusia, Estados Unidos luego gana la batalla de la propaganda, pero hace poco salió un libro muy chulo que es la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en datos y en gráficos muy bonitos. Y te ponen la evolución de quién ha ganado la guerra mundial en las encuestas. Pues cuando acaba la guerra mundial, 80% Rusia, ahora 80% Estados Unidos. Pero el caso es que la guerra la gana Rusia. Rusia ha demostrado que cuando le invaden, tienen que quemar todos los campos para que no se los queden los nazis, tienen que trasladar 2.000 kilómetros la industria, tal. Pues sufriendo lo indecible y unas condiciones tal, reconstruyen la industria, consiguen tanques mejores que los alemanes, consiguen aviones mejores que los alemanes y como son más, mueren 50 veces más que los alemanes. Entonces, entre los huevos que le echan y el material que consiguen fabricar, barren a los alemanes. Entonces, ¿qué ocurre en el año 45? Que el poder del partido de los comunistas es muy grande, pero como se divide Yalta y se divide la Unión Soviética, la parte occidental, hay un problema, y es qué hacemos nosotros para evitar que en nuestra zona triunfe el comunismo. Pues hay varias opciones. En Grecia los traicionan directamente, los matan a todos los comunistas y Grecia imponen una dictadura, pero en Francia y tal no lo puedes hacer. Entonces lo que hacen, no es mala idea, es un lugar donde una vez al año se reúnan todos los poderosos. Se reúnen una vez al año por muchas razones, porque los aviones no son como ahora, porque no puedes hacer una conferencia, entonces no les queda más huevos que reunirse físicamente una vez al año. Y entonces esas reuniones hablan de qué van a hacer en Europa. Y entonces, para mantener eso. Entonces, eso forma parte de un proyecto mucho más amplio. Dentro de ese proyecto más amplio están las becas Fulbright, está el Plan Marshall. Entonces hay una serie de acciones que es que la parte occidental de Europa no caiga en la tentación comunista. Y aparte de eso, pues luego están lo que se llaman los ejércitos durmientes. Por ejemplo, en Italia trabajan mucho durante toda la Guerra Fría. El terrorismo de Estado en Italia es mucho más activo que en otros países. Entonces hay una serie de acciones. Unas son pues dar becas a los estudiantes más brillantes para que vayan 3 meses a Estados Unidos y les pagamos todo. O financiar a grupos paramilitares fascistas en Italia para que maten a gente. Entonces hay muchísimo, por ejemplo, que es así, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y lo que os estoy contando... Que lo fundó la mamá de Rockefeller. Exacto, y era un museo de nada. Entonces, un problema que hay es que el arte soviético estaba muy bien visto. Entonces, crean en Nueva York un museo, o ayuda a financiar la CIA, un museo de arte vanguardista para que vean que el arte occidental funciona. Y eso es lo que explica que se financie la película de dibujos animados de 1984, también se financia así. No, de Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja, perdona. Sí, o sea, y eso es así. La hizo Luis de Rogemont. Hice Sí. un capítulo sobre él porque descubrí su historia y me parece fascinante. El tipo que trabajaba para la CIA y el FBI y produce la versión esta que la producen en Inglaterra. Con Sí, plata claro. Pero en España, por ejemplo, ahora tú hablas con la gente del Partido Socialista, pues lo más importante es que son el socialista y el popular. Pues mucha gente del Partido Socialista, que ahora son élites, pues eran gente también de burguesía de la época y tal, más abierta, no eran tan franquistas, tal. Muchos de ellos
tuvieron becas Fulbright, becas MacArthur, todo eso, y estuvieron en Estados Unidos. Había una biblioteca americana en Valencia. Valencia era una mierda en la época, pero pinchada en un palo, ¿eh? O sea, Valencia era un pueblo grande. Pero Camilo José Cela, que era un noble español, formaba parte del Comité de la Libertad. O sea, eso Bueno, el era propio como se Orwell hizo. no estuvo batallando ahí, Claro, estuvo claro, sí. en su Estuvo libro. en luchó, claro, luchó con los comunistas, luego cuando los propios comunistas se dedicaron a matar a anarquistas y tal, se volvieron todos locos, él renunció. Veamos, eso es como se hizo Europa. Y entonces, y luego en España, luego del Bilderberg sale la trilateral. Pues cuando en España muere Franco, lógicamente los países occidentales, con la presencia de españoles, se sienten y dicen, oye, ¿aquí qué va a pasar? Pues una democracia. Pero, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, que es, o sea, una cosa curiosa, que hay en un libro muy chulo sobre la CIA en España, ¿no? Y de cuando muere Franco, a España mandan a todos los agentes o agentes de la CIA, los que han estado en Chile, los que han estado en Paraguay, los que han estado en Argentina. Todos esos vienen a España a ver qué pasa, que no quiere decir que luego no sé qué hicieran, pero los mandan aquí, por ejemplo. Tienen que ver lo que pasa en un país que es una especie de isla en medio del Mediterráneo, que tiene bases americanas. Coño, claro que se reúnen a ver qué pasa. No preguntan a los españoles. Entre ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues un régimen tal. Al Partido Socialista. El Partido Socialista, al final, en los años 70 prácticamente no existe. Son nostálgicos en París y no tienen ningún poder, no ningún nada. Pues a través de Alemania, de la Fundación Adenauer, llega dinero a España para lo que queda de gente así joven que está formando el Partido Socialista. Dinero probablemente venga de la CIA. ¿Por qué? Porque quieren cuadros nuevos. Porque en España el único partido que se había enfrentado a Franco era el Partido Comunista. Y lo que no quieren es un Partido Comunista que gobierne. Entonces hay que hacer 20 cosas. Y dentro de esas, pues influir con dinero, dar ayudas y tal, lo normal. No mandan a los reptilianos ni hacen agujeros en la Antártida que salgan ovnis. Hago una pregunta asociando a Rockefeller, que lo nombrábamos recién por lo del MoMA y su mamá, que Rockefeller es gran protagonista de conspiraciones. De hecho, Sí. no es también creador de la Comisión Trilateral y miembro activo del Sí. Club Bilderberg. Ahora no, porque se murió el viejo Sí. David, pero... Sí, del CFR, todo, sí. Exacto, claro. Y hay una biografía, una autobiografía de Rockefeller, donde él en una de sus páginas celebra y elogia a Mao Zedong y a la Revolución Comunista China. Yo lo conocía, mola, pero sí que es verdad que se escribe mucho de, por ejemplo, cómo se financió la Revolución Rusa. Y es verdad que hubo bancos y empresarios americanos que participaron, pero no porque fueran comunistas y tal, si al final es el dinero lo que les interesa. ¿Por qué Nixon abre China al mundo? Porque quiere salvar a los chinos. Les da igual a los chinos, porque hay un mercado de 1.000 millones de personas. Entonces, claro que lógico que Rockefeller y todo eso hable bien de Mao, un tío que consigue organizar esa locura, pues claro que les parece bien y aprenderían de ellos. No es raro. Lo que pasa, claro, que luego hay gente que le llama la atención y dice, pero si lo raro sería lo contrario. O sea, que ha establecido, pues como dicen, por ejemplo, de Trump, que no sé si es verdad, que él admira mucho a los dictadores, que por eso tiene cierta fijación con Corea del Norte o con Putin, porque los ve como grandes líderes. Y no, en el fondo, viniendo de Trump, no me extraña que él, gente, pues Putin, será lo que sea, pero dices, joder, pues Rusia la controla, y controlar un país como Rusia no es fácil. Entonces, ese tipo de poder, ese tipo de fuerza, es normal que la admires. Si luego además pudiera haber tajada, que no sé cómo acabaría la cosa con Mao y tal, pues evidentemente que sí, claro. Rockefeller le dice, ostras, imagínate, por lo típico, que mandas tus empresas a China o que te hacen a ti la concesión para extraer el oro chino. Va a decir que, o el petróleo, va a decir que no. Pues, vamos, y le da igual que sean chinos, ¿eh? Sí, sí. Una pregunta que es más que nada una reflexión. Hay en las teorías de conspiración, la del nuevo orden mundial y otras, hablan sobre la idea de un gobierno global, ¿no es cierto? Y dan como ejemplo que en el mundo se fueron constituyendo distintas organizaciones supranacionales desde que terminó la guerra con la ONU hasta
bueno, desde la Organización Mundial de Comercio, la de la Salud y otros, el FMI y otros organismos como quizá la Unión Europea o la Unión, el UNASUR, la Unión Africana y bueno, la fallida supuestamente Unión Americana, la idea de que en algún momento, cuando sea propicio, esas uniones se iban a unir en una gran entidad supranacional que gobernara el mundo. Esto del Brexit y esto que estamos viendo con el resurgimiento de los nacionalismos más extremos, quizás es un retroceso o un paso previo a que sí o sí haya una globalización gubernamental del sistema. Yo creo, el problema, no me acuerdo, hay un libro muy bueno sobre el optimismo, ¿no? De cuando había el Esperanto y todo eso de crear. Primero, la Sociedad de Naciones fue un fracaso. Luego la ONU. La ONU funciona como funciona, o el Fondo Monetario. Lo de un solo gobierno es una idea religiosa que nace después de la Guerra Mundial en Estados Unidos, los grupos más extremistas están muy influidos, y es sobre todo es una visión del mundo aparte muy en blanco y negro de buenos y malos y tal. Yo creo que es imposible que aunque todos fuéramos de buena voluntad, que hubiera un gobierno mundial. Porque luego pasa lo que está pasando ahora en Europa. La crisis, la gripe, que esta vez no ha sido por un problema económico, la gripe ha castigado sobre todo el sur. Por 10 razones, entró antes aquí, pues ha castigado más el sur. Y hay que votar quién paga. Pues los que están en contra son los países que menos dinero aportan. Y Francia, Alemania, Italia, España, son los países que más aportan, se han quedado en minoría y están negociando con los que menos aportan. Entonces, cada vez que hay problemas reales, es un gobierno mundial, es imposible. ¿Cómo vas a poner en el mismo gobierno a Irán y a Israel, por ejemplo? Que no tiene ni pies ni cabeza, por citar dos países. ¿Cómo va a renunciar China a su privilegio con un potencial que tiene? Que los chinos lo que más tienen es paciencia. ¿Para qué van a renunciar ellos a su gobierno mundial y tal? Putin, que ha cambiado la ley para seguir siendo el presidente, ¿qué interés tiene él en compartirlo? Lo que sí que mantiene son las áreas de influencia, pero es inviable. Ni aunque todo el mundo de buenas quisiera, es como cuando celebras el cumpleaños y siempre hay uno que da problemas y no hace nada. Pues habría un país que sería a lo mejor España, que solo aporta que problemas, o otro que tal. No, vamos a ver la pesca. ¿Cómo repartimos la pesca? Hombre, pues hay más pesca mía porque yo tengo el banco de peces ahí al lado. Ya, pero yo necesito más pesca porque yo tengo más. Pero en España, que son autonomías, hay un problema que es cómo financiamos España. Pues España tiene una serie de regiones pequeñas, que uno con su gobierno. Entonces, vamos a repartir el dinero. ¿Cómo lo repartimos? Y solo España. Entonces siempre hay el mismo problema. Uno, nosotros aportamos más dinero, merecemos más. Y otros dicen, no. Por ejemplo, Galicia, está en el norte. Es que nuestra población está más envejecida, son zonas de montaña y por lo tanto ir de A a B es mucho más complicado que en Andalucía, que es plano. Nosotros necesitamos más dinero para carreteras. Y otro, pues cada uno tiene sus motivos para justificar por qué necesita más dinero. Pues imagínate a nivel mundial, con países que no brindan nada, con otros países que tienen todo el poderío. Y el origen de la teoría esa del nuevo orden mundial es cuando se crea la ONU y todo eso, porque ellos, y ya venía de antes, de los que no querían participar en la Segunda Guerra Mundial, que no todos eran de ultraderecha, había mucho, pero vamos, era una amalgama de gente que entiende que a Estados Unidos no le interesa formar parte de nada, porque las dos guerras que ha vivido son europeas. Muy mal que haya nazis y muy mal que maten a judíos, pero que se apañen los europeos. ¿Por qué coño va a ir a mi hijo a morir en una guerra? Y ese es el núcleo. Entonces, cuando se forma la Unión, o sea, la ONU y todo eso, ellos lo ven todo como cesiones de soberanía. Evidentemente, cuando Estados Unidos y Truman crean la ONU, no lo ven como una cesión de soberanía, lo ven como tiene sus países satélites y lo hacen porque van a tener el control. Pero aún así estaba la Unión Soviética. Entonces, eso de un único gobierno, una única moneda, la única moneda, los derechos especiales de giro, ¿para qué sirve? Se aprende un catedrático de economía internacional y no te sabe ni explicar qué coño son los derechos especiales de giro. Que alguna especie de moneda mundial entre Estados y es un derecho de giro. Y nadie porque yo creo que ni si se usan.
pero eso supone que era como la base de la moneda que iba a haber. Y pues chico, unos 50 años con los derechos especiales de giro, y no es que no hay una moneda única, es que no los entiende nadie. O sea, entonces, cosas tan diferentes. ¿Cómo metes a los musulmanes, que son culturas tan distintas, con los cristianos, con países en Europa donde está cayendo el cristianismo, con los de Latinoamérica que está pujando los evangelistas de los movimientos, los protestantes más? Es que no los puedes poner siempre a países que un solo país. Y la visión esta de niños de 14 años que tienen los conspiranoicos, que como ven películas de Fu Manchu, pues se creen que el mundo es así. Bueno, buenísimo. Te quería hacer una pregunta para cerrar. Si me podés contar, ¿cuál es tu conspiranoia favorita? La mía durante años ha sido la de Kennedy. Me encantaba. O sea, ¿Qué te gusta? me ¿Me la pasaba horas contás un leyendo cosas y poquito? tal. Esa es la que el presidente, cuando matan al presidente Oswald, y entonces la gran polémica es si lo mata un loco o es una conspiración. Entonces a mí esa me fascinaba. De las de ahora es que hay algunas que la verdad es que son muy divertidas. Todo lo que tenga que ver con Bilderberg y con los grupos estos, que son reales, porque sí que tiene una parte de realidad. Y también soy bastante afín a las de que tienen que ver con el satanismo y todo eso, por razones obvias. También me hacen mucha gracia. Y luego hay algunas que las ves, las de lo que decíamos, pero todas estas que eh, las veo como si fuera una película de las tonterías que meten ya todo, que no saben ni por dónde van, que lo mismo te están hablando de Del la Tierra 5G. plana que de los viajes a Marte. Las de exopolítica son muy lucidas. Pero si tuviera que decir una, que es la que más, yo creo que la que más tiempo me le he dedicado, la de Kennedy. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho, Javier, esta comunicación que tuvimos. Espero que la hayas pasado bien y cuando quieras repetimos y hacemos otra llamada. Decir, cuando quieras, ha sido un placer. Un Bueno, saludo a todos tus seguidores. buenísimo. Un saludo a los tuyos. Vamos a poner tus redes acá para que te puedan contactar y seguir tu podcast, que es muy entretenido. Pues a ti y a todos vosotros. Gracias, chao. Un abrazo.